Hola, mi nombre es Wendy Ramírez, soy estudiante de psicología en la Universidad Iberomexicana. Actualmente me encuentro cursando el octavo cuatrimestre. El siguiente documental es para la materia de investigación cualitativa impartida por la maestra Marta Patricia Guzmán Barroso. Recordemos que la investigación cualitativa es un enfoque que busca entender las experiencias, opiniones y significados que las personas dan a ciertos fenómenos. Se enfoca más en el cómo y en el porqué de un tema en lugar de números y estadísticas. Este documental fue realizado como parte de un proyecto académico. El proyecto busca aplicar el conocimiento aprendido durante el cuatrimestre. Al mismo tiempo, contribuye a generar conciencia sobre el tema. Este documental se basa en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que sugiere que la violencia puede aprenderse a través de la observación. La violencia la podemos apreciar en los medios de comunicación, en el hogar, en la familia o en la escuela. Aquí Bandura nos habla del concepto de desinhibición. Este significa que cuando las personas observan violencia y no ven consecuencias negativas hacia los agresores, pueden sentirse más inclinadas a actuar de manera violenta. La violencia de pareja no es un signo de amor, sino un acto de control y dominación. Devora la esencia misma de una relación, dejando cicatrices profundas y dolorosas en las almas de las víctimas. Cada año, millones de jóvenes sufren de violencia en sus relaciones de pareja, muchas veces sin saber que están siendo víctimas de abuso. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o del poder, ya sea en forma de amenazas o de acciones en contra de uno mismo, otra persona, grupo o comunidad. La violencia psicológica es el abuso que implica el uso de amenazas, de manipulación, humillaciones o insultos. También implica el control emocional para causar daño psicológico o emocional a otra persona. La violencia física es el uso de fuerza corporal para infligir daño, dolor o lesiones a otra persona. Recordemos que no solo se refiere a los golpes, pueden ser empujones o incluso agarrar con fuerza. La violencia de pareja se refiere a cualquier comportamiento que cause daño físico, sexual, emocional o psicológico a una persona dentro de una relación íntima. Muchos creen que la violencia en las relaciones solo se da cuando hay golpes, pero en realidad es que los abusos emocionales, psicológicos y de control son igual de destructivos. Leonard Walker nos describe un ciclo de violencia compuesto por 3 fases: acumulación de tensión, incidente violento y reconciliación. Este ciclo puede mantener a la víctima en una relación abusiva, esperando que la fase de reconciliación signifique un cambio más duradero. Para entender mejor lo que significa vivir en una relación abusiva, escucharemos el siguiente testimonio de Laura Muñoz, una mujer que sufre violencia por parte de su pareja. Es Laura Muñoz. Muy bien, vamos a platicar aquí un poquito acerca de la violencia. Para ti, ¿qué sería la violencia? Ok, bueno, para mí la violencia es tanto palabras como acciones, tanto ya llegar a contacto físico y demás. Para mí, que dañe tu integridad. Okay. En cuanto a pareja, o ya que se ve la violencia entre pareja, pues tiene que ver en la interacción como personas, porque pues al principio pues todo es precioso, ¿no? Y ya después cuando empieza realmente a salir el yo de cada persona, es cuando cambia toda la situación. En mi caso sí cambió todo, ¿no? Esta persona la conocí en la preparatoria, una amiga me la presenta y comienza a salir, todo normal, tenemos un año de relación, 10 meses más o menos.
Hubo una situación, estamos en una fiesta dentro del bar, bueno, del billar, entonces estaba yo con los porros, estábamos bailando y un amigo, compañero del mismo grupo de porros, pues se pasa de listo conmigo, ¿no? Estamos chavos, está pasando de lista, ¿no? Entonces él va, me jala del brazo y me dice, ya estoy viéndote que estás de la palabrota, no te pases, que no sé qué, son tonterías, con palabras más, palabras menos, sobre todo groserías, ¿no? Y el jaloneo, entonces yo le dije, corren al chavo, al que se pasó de listo conmigo, lo corren, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pues déjame voy, pues ya me voy, ¿no? Déjame voy a mi casa. No, porque tú así como te salgas te vas a ir con ese cabrón y no sé qué, y bla, 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 ¿no? Y yo así de verdad, o sea, déjame voy a mi casa. Entonces yo le decía, no, ya déjame voy porque, pues, no, y no te vas a ir hasta que yo diga. Para esto, ya iba a ser la hora de cerrar y el tercer chavo que tengo que se acerca, le dije yo, no, ¿sabes qué? No, veo que viene él caminando, agarra al chavo y lo empuja. En el momento que lo empuja, tira una botella de cerveza y la corta. O sea, se rompe la botella. Le dice al chavo que se vaya y así agarra la botella de cerveza, literal me la pone en la cara y me dice, como que mejor te hago una rayita, ¿no? Para que se te quite el que llames tanto la atención. Entonces lo único que yo hice fue pues meter la mano y sí, todavía tengo aquí la cicatriz del corte, ¿no? Me deja de hablar, como que terminamos, digámoslo así, y un día como a la semana, no, menos, como a los 3 días, entonces le mando yo mensaje, nada, te extraño, él me regresa el mensaje y sabes romantizar toda esta situación y regresamos. Ahora sí, de mi hijo. Se da cuenta de que, oye, no te ha bajado, vete a hacer una prueba. Entonces prueba, la recojo, yo le marco y le digo, ¿sabes qué? Ya la abrí, no llegaste, te estoy esperando, ya la abrí, es positiva. Cortar. Y fue de, no, oye, pero es que, pues no manches, no, o sea, no quiero eso, no me importa, te dije que lo vas a abortar. Posteriormente, pues decido, me lleva a la clínica a fuerza para abortarlo, nos pasan un video, bla, 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 no sé qué tan cierto haya sido de que ese video, te pasan el video de cómo es la extracción y bla, bla, entonces en eso él cambia de decisión y dice, no, ¿sabes qué? Pues sí lo vamos a tener. Total, se viene a vivir conmigo, entra a trabajar, pues yo dejo la escuela, difícil mi embarazo. Tengo al bebé, regreso a la escuela y vivíamos con mis papás, entonces en este punto no había como que tantas cosas más de violencia. Él decide comprar una casa y nos vamos. Para esto te hice un resumen de mi hijo ya tiene 2 años más o menos, cuando nos vamos a vivir solos. En cuanto yo pongo un pie en la casa sola con él, es cuando me lo cambiaron, ¿no? Las 2 primeras veces que yo lo dejé simplemente por reclamar estas cuestiones, ¿no? Cuando mi hijo cumple 4 años es cuando yo lo dejo por segunda vez. Lo dejo y le digo, ¿sabes qué? Andas con otras personas, yo mejor me retiro. Me separo y pues sigue él con el bombardeo que te digo, ¿no? Es que yo te amo, es que regresa, es que te necesito, y mi hijo, bla, bla, ¿cómo lo vas a dejar sin papá? Toda esta situación de echarme la culpa, ¿no? Es que entiende, está rompiendo a nuestra familia, no es necesario, regresa, bla, bla. En una de estas, vuelvo a hablar las manos, regreso y me embarazo de mi niña. Iba casi a los 6 meses de embarazo. Fue cuando me dio la primera cachetada, digámoslo así, ¿no? Golpes, se dan golpes en lo que es esta parte de las piernas, aquí, en esta parte de los brazos, pellizcos, que pues son lugares donde no se te notan, ¿no? No se notan los golpes. Empezaron a ir incrementando. Después, perdón que te interrumpa, después del primer golpe, ¿tú qué pensaste en ese momento? ¿Que lo percibiste como violencia? No. ¿Qué pensaste? Realmente fue como decir, fue mi culpa.
O sea, porque le estoy reclamando si me está dando todo, si tengo una casa, tengo 2 hijos, me da dinero, y poco, pero me da dinero, entonces realmente no lo vi como violencia, no lo notaba como violencia realmente, ¿no? ¿Hasta qué punto te diste cuenta que realmente sí era violencia? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que tú te dieras cuenta? Nace la bebé, tiene 1 año y medio, la niña tuvo asma, entonces era una bebé que le costaba mucho trabajo dormir, era muy apegada a mí, entonces lloraba mucho. Y hubo una noche en la que no la podía calmar. Entonces lo que hice, bueno, él se enojó porque quería dormir y la niña lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Nuestra casa era de 2 pisos, entonces las recámaras estaban en el segundo piso, entonces yo estaba con la bebé cargándola para poderla calmar, entonces él sale y es que cállala, que no sé qué, y gritando, ¿no? Que pues es que no puedo, espérame, pues no grites, dame chance, ahorita se calma, deja, voy por leche y no sé qué. Entonces me dice, no, es que ya me tienes harto, y en el ya me tienes harto es un aventón, y literal yo caí de las escaleras con una bebé de 1 año y medio, ¿no? No pude levantar del golpe, ¿no? Entonces sí fue así como que al otro día, como eso de las 5 de la mañana, él bajó y todavía me dijo, quítate, o sea, ¿qué haces ahí tirada? ¿Ya viste cómo sí se cayó? O sea, no le pasó nada a la niña porque realmente pues yo la protegí, se durmió porque pues yo la seguí apapachando, la cubrí, le di leche, bla, bla, ¿no? Entonces, pues viste cómo sí se calmó, pero te estoy hablando que fue hasta las 6 de la mañana que él se fue al trabajo, ¿no? Cuando él se va, yo le marqué a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Me caí de la escalera, no seas gacha, ven, porque pues me duele todo, ¿no? Y dice, no, que sí, yo voy. Va mi hermana y pues obviamente ve la situación y me dice, fue cuando ya me vio los otros golpes, Sí. me dice, no te voy a llevar a la casa, te voy a llevar a que lo denuncies, porque lo que está pasando pues es violencia, no dejo por tercera vez, ¿no? Pero sí vivo esta parte difícil de explicarle a un niño chiquito que te está separando porque te pegan, ¿no? Sí. Porque pues Sí, sí, es sí. bastante complicado. Cuando ya no me quedé ahí, pero fue ese, o sea, respondiendo a tu pregunta, el que mi hermana me dijera, ¿qué esperas? Que la siguiente vez venga a recoger tu cadáver. Fue como que el hasta aquí, ¿no? Ese fue cuando me di cuenta que era violencia. Hasta ahí, hasta ese momento. Ya después, pues, empecé a platicar, a salir, a trabajar. Mi hermana me logra meter a trabajar porque, pues, obviamente dejé la escuela. Me meto a trabajar y a estudiar precisamente ahora lo que es pedagogía. Y dentro de la pedagogía, pues llevas esta primera parte de la psicología, en donde empiezas a ver todo lo que es las consecuencias, lo que viven todos los niños, el desarrollo, la influencia de todas estas cuestiones, y es cuando realmente mi cerebro hace como que el clip de decir, wow, estaba viviendo violencia psicológica, verbal, monetaria, física, social, o sea, todas, ¿no? Todo. Pues muchas gracias por compartirme tu historia y compartir un poquito de esto. Te lo agradezco mucho. No, gracias. Gracias por escucharme. Estamos aquí con la maestra en psicología, Alma Aurora Quintana Camacho. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista que me estás dando. ¿Me podrías hablar un poquito sobre lo que es la violencia? Claro, que ¿por dónde empezamos? Pues una descripción como en general. Ok, bueno, la violencia desde una perspectiva general la podemos tomar como un acto que va a ejercer como cierto daño a otro individuo. Perfecto. ¿Qué tipos de violencia hay?
Ok, bueno, yo te voy a hablar de los tipos de violencia más frecuentes Más común. dentro a lo mejor del ámbito clínico, de los que yo puedo tener en sesión. Y, por ejemplo, la violencia económica, la violencia física, la violencia verbal, esos son como los tres más frecuentes. Aunque hay muchos otros, pero bueno, esos serían los más frecuentes. ¿Me podrías decir un poquito qué diferencia hay entre la violencia verbal y psicológica? Claro, bueno, de alguna manera la violencia verbal es como ese diálogo que hace una persona para poder hacerle saber cualquier cosa al otro, pero de una forma muy hostil, ¿no? Ocupas groserías, le haces saber al otro, de una manera muy poco adecuada, ¿no? Okay. Por decirlo de una forma. Ya la violencia psicológica es algo un poco más estructurado, ¿no? Y la violencia psicológica pues tiene como diferentes esferas que se van a dañar. La persona comienza a perder seguridad, autoestima, ¿no? Principalmente. Entonces, el que está ejerciendo esta violencia, no solamente ocupa la violencia verbal como una herramienta, sino ya es como una serie de comportamientos que hacen que el otro psicológicamente se vuelva pues más débil, ¿no? Okay. Más débil. Sí. Ok. En la mayoría de las ocasiones que una pareja vive violencia, no lo sabe hasta que ya llega a niveles muy altos, ¿no? Por ejemplo, aquí en terapia, pues hay mucha gente muchas parejas que llegan ya cuando existieron golpes o ya cuando llegaron al Ministerio Público, y es ahí cuando quieren restablecer la relación que dicen, bueno, vamos a terapia. Y dentro de la estructura de sesión, ya conforme vas preguntando, te das cuenta de hasta dónde llegó esa situación, ¿no? Y hay el otro grupo, ¿no? Que es el grupo que llega antes de cometer a lo mejor estos actos tan violentos, pero que la mayoría de las cosas o de las situaciones que viven no las ubican como un acto de violencia, sino como una dinámica dentro de la relación. Así que si es que existe un daño, que usualmente existe un daño, nuestra labor es pues indudablemente hacerle saber a la pareja o a la persona, sea el caso, que eso es algo que posteriormente va a causar pues muchas consecuencias negativas. ¿Y qué consecuencias nos podría traer la violencia? En este caso sería psicológica y física. Ok, bueno, en la física indudablemente las lesiones, ¿no? Las lesiones, me han tocado mujeres, por ejemplo, que pierden la movilidad, la libre movilidad, por ejemplo, en la espalda, que empiezan a tener dolores, no pueden alzar el brazo, no pueden caminar correctamente, y esas lesiones a veces ya les quedan de por vida, ¿no? He tenido por ahí, tuve un caso en donde el chico le aventó agua caliente a la chica en la cara, y pues esa lesión obviamente ya le queda de por vida, ¿no? O sea, la mitad de su carita quedó totalmente destrozada, ¿no? Y en la violencia psicológica creo que, a pesar de que no es tan evidente visualmente hablando, o sea, la violencia psicológica no vamos a verla con claridad en la persona, nos vamos a dar cuenta que esa persona no se desenvuelve o no se desarrolla como tendría que hacerlo. Más o menos hay un tiempo como entre que dejaste de vivir la violencia y, por ejemplo, tomas terapia, recibes ayuda. ¿Hay un tiempo en el que se pueda sanar, por decirlo así? O sea, ¿o es conforme al proceso de cada persona? No, es conforme al proceso de cada persona, porque hay quienes han sufrido violencia y se reparan de inmediato, es decir, pasan 3, 4, 5 meses y viven su proceso y se reparan, pero hay quien han pasado años y la verdad es que no, ¿Y en eso no lo logran. Algo? O sea, sí, los recursos personales o recursos emocionales y psicológicos son lo que va a ayudar mucho a alguien, a un individuo, a que salga adelante,
por ejemplo, la resiliencia. Ajá. La resiliencia es una de las herramientas psicológicas que más ayuda a la persona a salir de eso, ¿no? Primero es la desinformación. La mayoría de mujeres que sufren violencia, y voy a hablar de la violencia de género específicamente en mujeres, porque hay hombres y también me han tocado bastantes casos de hombres que sufren violencia, pero bueno, en el caso de la violencia de género, hay mujeres que sufren el acontecimiento de violencia y lo primero que hacen es llamar a la policía. Pero no saben que en ese momento se tiene que hacer un segundo protocolo. Que este segundo protocolo es que los policías que llegan inmediatamente no pueden intervenir porque hay una mujer de por medio, entonces hay que llamarle a una unidad de violencia de género para que llegue, y entonces bajan las policías mujeres y en ese momento son las que hacen todo el reporte de la situación. Mujeres, o también a veces en las unidades va un hombre y una mujer, pero la mujer la policía mujer es la que siempre va a intervenir, en este caso con la víctima mujer. Y si las víctimas conocieran todo el proceso y el protocolo adecuadamente, pues se dirigiría y llamaría a los teléfonos correctos, y también iría a las dependencias adecuadas. En el caso de las mujeres que sufren violencia en silencio, es más porque no se encuentran seguras de que estén en lo correcto. Y usualmente sienten culpa, como por ejemplo sí, la verdad es que yo creo que él me pegó, pero yo tuve la culpa porque pues yo no hice las cosas como él me las había pedido. Entonces pues la mayoría de las mujeres que me he topado con esas características tiene que ver más con que no reconocen si han tenido la responsabilidad o la culpa de la situación o no. Pues muchísimas gracias, Alma. No, ¿de qué? La violencia en la pareja no es un problema privado, es una violación a los derechos. Solo a través del apoyo, la conciencia y la acción colectiva podemos romper el ciclo y crear relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Romper el silencio es el primer paso para romper el ciclo de la violencia.